El reloj de péndulo en el pasillo dio las 9 de la noche, un sonido grave y profundo que resonó en la casa vacía como el tañido de una campana fúnebre, marcando no solo la hora, sino el final de mi vida tal y como la conocía hasta ese momento, aunque yo todavía no lo sabía mientras servía mecánicamente la cena en la mesa de roble impecable, colocando los cubiertos de plata con la precisión de un cirujano, tal y como a Ricardo le gustaba. Llevaba 20 años haciendo lo mismo, 20 años siendo la sombra silenciosa que mantenía en marcha la maquinaria perfecta de nuestra vida, 20 años siendo la esposa modelo que todos en nuestro círculo social envidiaban, pero esa noche el aire se sentía diferente, pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel y me advertía que la tormenta estaba a punto de estallar. Escuché el motor de su coche deportivo rugir en la entrada, un sonido agresivo, mucho más fuerte de lo habitual, y luego el portazo seco sin el habitual tintineo de las llaves, seguido de pasos rápidos y decididos que se acercaban al comedor. Cuando Ricardo entró, no me saludó, ni siquiera me miró. Traía esa expresión en el rostro que yo había aprendido a temer, esa mezcla de arrogancia y desprecio que solía reservar para sus empleados incompetentes, pero que últimamente, cada vez con más frecuencia, dirigía hacia mí. «No te molestes en servir», dijo con voz fría, tirando su maletín sobre el sofá de cuero blanco con un gesto de desdén. «No voy a cenar, y tampoco voy a dormir aquí». Me quedé paralizada con la sopera de porcelana en las manos, sintiendo cómo el calor de la crema de verduras me quemaba a través de la cerámica, pero el frío en mi pecho era mucho peor. «¿Qué pasa, Ricardo?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «¿Es por el negocio? ¿Ha pasado algo con la fusión?». Él soltó una carcajada seca, cruel, y se sirvió un vaso de whisky sin ofrecerme nada. «Siempre tan aburrida, Clara, siempre preocupada por cosas que no entiendes», murmuró antes de dar un trago largo y girarse para mirarme directamente a los ojos, y lo que vi en su mirada me heló la sangre. No había amor, no había ni siquiera odio, solo había indiferencia absoluta, como si estuviera mirando un mueble viejo que ya estorba. «Me voy, Clara», soltó la bomba sin anestesia. «Y esta vez no es un viaje de negocios. Me voy de esta casa, me voy de esta vida, y sobre todo, me voy de ti». Sentí que las rodillas me fallaban y tuve que dejar la sopera sobre la mesa para no dejarla caer. «¿De qué estás hablando?», susurré, sintiendo cómo las lágrimas, esas lágrimas traicioneras que él tanto detestaba, empezaban a acumularse en mis ojos. Ricardo suspiró con impaciencia, como si le estuviera haciendo perder un tiempo valiosísimo. «Hablo de Valeria», dijo, pronunciando el nombre de su nueva secretaria, una chica de 24 años que tenía la edad de nuestra sobrina mayor, con una suavidad repugnante. «Hablo de que estoy harto de llegar a casa y encontrarte a ti, con tu olor a productos de limpieza y tus conversaciones monótonas sobre el jardín o las facturas de la luz. Valeria es joven, es vital, tiene ambición. Ella entiende mi mundo. Tú solo vives en él porque yo te lo permito». Cada palabra era una bofetada, pero yo me mantuve en pie, agarrándome al borde de la mesa. «Yo he construido este hogar contigo, Ricardo», le recordé con un hilo de voz. «Yo te apoyé cuando no tenías nada, cuando vivíamos en aquel apartamento de una habitación y comíamos arroz 3 veces a la semana para que pudieras invertir en tu primera empresa. Yo...» Me interrumpió con un grito, golpeando la mesa con la palma de la mano y haciendo tintinear la cristalería. «Tú no hiciste nada», rugió, con el rostro rojo de ira. «Yo fui el que trabajó, yo fui el que cerró los tratos. Tú solo te quedabas en casa jugando a la casita. Eres una inútil, Clara, una simple ama de casa que no sabría ganarse un centavo si su vida dependiera de ello». Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y me señaló con un dedo acusador. «Escúchame bien porque no lo voy a repetir. Quiero el divorcio. Mis abogados te contactarán mañana. He cancelado todas tus tarjetas de crédito suplementarias hace 10 minutos y he congelado la cuenta conjunta.
La casa está a nombre de la empresa, así que técnicamente no es tuya. Te doy una semana, Clara. Una semana para empacar tus trapos viejos y largarte de mi propiedad. Y agradece que soy generoso y no te echo esta misma noche a la calle. No podía respirar. El dolor en mi pecho era físico, agudo, como si me hubieran arrancado el corazón sin anestesia. Pero más allá del dolor, empecé a sentir algo más, algo caliente y oscuro que nacía en mi estómago. Indignación. ¿Me estás dejando sin nada?, pregunté, incrédula ante su crueldad. ¿Después de 20 años? Él se encogió los hombros mientras subía las escaleras hacia el dormitorio principal para hacer su maleta. «Te dejo con tu dignidad, si es que te queda alguna», gritó desde el piso de arriba. «Búscate un trabajo de limpiadora. Es para lo único que sirves. Al fin y al cabo, te has pasado la vida fregando mis suelos, ¿no?». Escuché cómo abría el armario, cómo tiraba sus trajes de diseño italiano en la maleta, cómo arrasaba con todo lo que consideraba suyo, dejándome a mí como un cascarón vacío en medio del salón que habíamos decorado juntos. Bajó 10 minutos después, arrastrando 2 maletas Louis Vuitton, y se detuvo en la puerta. «No intentes llamarme», advirtió sin mirarme. «Valeria y yo nos vamos a las Maldivas a celebrar mi libertad. Disfruta de tu semana, Cenicienta, porque cuando vuelva quiero que hayas desaparecido». Y con eso salió. El portazo final resonó como un disparo. El silencio volvió a la casa, pero ahora era un silencio diferente. Me quedé allí parada, en medio del comedor, mirando la cena que se enfriaba, la cena que él había despreciado. Las lágrimas que habían amenazado con salir se secaron de golpe. Ricardo pensaba que yo era una inútil, pensaba que yo solo servía para limpiar y cocinar, pensaba que él era el genio financiero de la familia. «Pobre idiota», susurré al aire vacío, y mi voz sonó extrañamente calmada, sin rastro de miedo. Caminé despacio hacia la biblioteca, mi santuario personal, ese lugar donde Ricardo nunca entraba porque decía que los libros no dan dinero. Cerré la puerta con llave, me acerqué a la estantería de clásicos rusos y moví el tomo de Guerra y Paz. Detrás había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, una caja fuerte cuya combinación solo yo conocía. Mis manos no temblaban al marcar los números. 150804. La fecha en que fundé mi primera sociedad de inversión fantasma bajo un nombre falso. La puerta de acero se abrió con un clic suave, revelando carpetas, discos duros y, lo más importante, los verdaderos libros de contabilidad de la empresa de Ricardo, esos que yo había estado arreglando en secreto durante años para evitar que sus estupideces lo llevaran a la quiebra. Saqué mi teléfono, un segundo móvil que Ricardo ni siquiera sabía que existía, y marqué un número guardado como Tiburón. Contestaron al segundo tono. «Señora Clara», dijo la voz respetuosa de mi broker personal al otro lado. «¿Todo bien?». Respiré hondo, mirando la foto de nuestra boda que aún estaba sobre el escritorio, y la puse boca abajo. «No, Jorge, nada está bien», respondí con frialdad. «Activa el protocolo Phoenix. Quiero que ejecutes las opciones de compra sobre la deuda de Industrias Ricardo.sa ahora mismo. Y llama al banco. Dile al director que la avalista anónima retira su respaldo financiero inmediatamente». Hubo un silencio breve al otro lado, seguido de un silbido de admiración. «Eso destruirá la empresa en cuestión de semanas, señora. ¿Está segura?». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Hazlo. Mi marido quiere ver de qué soy capaz, una inútil. Vamos a enseñárselo». Los días siguientes pasaron en una especie de neblina febril, pero no de tristeza, sino de actividad frenética y silenciosa. Mientras Ricardo subía fotos a Instagram bebiendo cócteles azules en una playa privada de las Maldivas con Valeria, quien lucía mis joyas, sí, reconocí el collar de zafiros que mi abuela me dejó. Ese miserable se lo había llevado. Yo estaba sentada en el suelo de la biblioteca, rodeada de montañas de papeles, trazando la red de seguridad que él creía tener y cortando cada hilo uno por uno.
Él pensaba que el éxito de Industrias Ricardo se debía a su carisma y a sus agresivas tácticas de venta, pero la realidad era que la empresa llevaba 5 años en números rojos operativos. Yo había estado cubriendo las pérdidas inyectando capital desde mi fondo privado, haciéndolo pasar por beneficios de inversiones extranjeras, para no herir su frágil ego masculino. Ahora, sin mi dinero tapando los agujeros, el barco no solo tenía una fuga, sino que no tenía fondo. El tercer día, mi teléfono sonó. Era el director del banco, el señor Alarcón, un hombre que siempre había tratado a Ricardo con reverencia, pero que ahora sonaba al borde del pánico. «Señora Clara», dijo con voz temblorosa, «tenemos un problema grave. La garantía de liquidez que respaldaba los préstamos corporativos ha sido retirada. El sistema dice que los fondos provenían de una cuenta a su nombre que acaba de ser cerrada. ¿Es un error?» Me limé una uña con calma mientras respondía. «No, señor Alarcón, no es un error. Como mi marido me informó amablemente antes de irse con su amante, yo soy solo una ama de casa inútil, y las amas de casa inútiles no tienen millones de dólares para avalar empresas multimillonarias, ¿verdad? Así que he recuperado mi modesto patrimonio». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. «Pero, señora, si retiramos ese aval, el banco tendrá que ejecutar las hipotecas de la fábrica y de su casa personal inmediatamente. La empresa no tiene solvencia propia. Ricardo está de viaje. Esto será una catástrofe». Sonreí al teléfono. «Lo sé. Proceda, señor Alarcón. Y por favor no moleste a mi marido en sus vacaciones. Dejemos que se entere cuando intente pagar la cuenta del hotel». La semana de plazo que Ricardo me dio estaba llegando a su fin. Él volvió un martes por la tarde, bronceado, sonriente y con Valeria colgada del brazo como un trofeo barato. Yo estaba esperándolo en el salón, sentada en el sofá blanco, con las maletas hechas junto a la puerta, tal como él había ordenado. Pero no eran mis maletas, eran las suyas. Ricardo entró silbando, ignorando la tensión que flotaba en el aire, hasta que vio el equipaje. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Por qué mis cosas están aquí? Te dije que tú eras la que se iba, Clara. ¿Acaso estás sorda, además de inútil?» Me levanté despacio, alisándome la falda de mi vestido negro, un vestido que usaba para funerales, lo cual me pareció apropiado para la ocasión. «Bienvenido, Ricardo. Hola, Valeria», saludé con cortesía, haciendo que la chica se encogiera un poco detrás de él. «Creo que hay un malentendido sobre quién es el dueño de esta casa». Ricardo soltó una carcajada incrédula y miró a Valeria con esa mirada de superioridad que tanto odiaba. «Clara, la casa está a nombre de la empresa. La empresa es mía. Ergo, la casa es mía. Matemáticas simples, cariño, algo que quizás escapa a tu comprensión doméstica». Saqué un sobre manila de mi bolso y lo lancé sobre la mesa de centro. Se deslizó suavemente hasta detenerse frente a sus pies. «Léelo», ordené. Ricardo resopló. Se agachó con desgana y abrió el sobre. Sacó el documento, un aviso oficial de ejecución hipotecaria y subasta rápida por impago. Sus ojos recorrieron las líneas y su bronceado empezó a desvanecerse, reemplazado por una palidez mortal. ¿Qué demonios es esto?», tartamudeó. «¿Ejecución hipotecaria? Eso es imposible. El banco tiene el aval. Tengo una línea de crédito ilimitada». Valeria se acercó a mirar el papel, confundida. «Richie, ¿qué pasa? ¿No dijiste que eras millonario?» Ricardo la apartó bruscamente. «Cállate. Esto es un error del banco». Me miró con furia asesina. «¿Qué has hecho, Clara? ¿Has dejado de pagar las facturas de la luz o algo así? Eres una incompetente». «No, Ricardo», dije con una voz tan fría que la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. «No es un error. El banco ejecutó la garantía porque la avalista la retiró, y como tu empresa es básicamente un cascarón vacío lleno de deudas que tú creaste jugando a ser el lobo de Wall Street, el banco se ha quedado con todo. La fábrica, los coches y esta casa. Todo ha sido embargado esta mañana a las 9 a.m. Ricardo dejó caer el papel, temblando. «Pero la avalista era un fondo de inversión extranjero.
murmuró, tratando de procesar la información. El fondo Némesis, aclaré, cuya única accionista y beneficiaria soy yo, Clara, tu esposa inútil. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de Ricardo. ¿Tú? Susurró, como si estuviera viendo a un fantasma. ¿Tú tienes dinero? ¿De dónde? Me encogí los hombros. Herencia de mi tía abuela, inversiones inteligentes en criptomonedas hace 10 años cuando tú te reías de ellas, y sobre todo, saber ahorrar lo que tú derrochabas. Mientras tú comprabas trajes de $3,000, yo compraba acciones de Amazon. Mientras tú pagabas cenas de lujo para tus clientes, yo reinvertía dividendos. He estado manteniendo tu estilo de vida y tu empresa a flote durante años, Ricardo. Eras rico porque yo te hacía rico. Ricardo cayó de rodillas al suelo, con las manos en la cabeza, hiperventilando. Valeria, viendo que el barco se hundía, empezó a retroceder hacia la puerta. «Oye, yo creo que mejor me voy. Esto es muy intenso», dijo la chica. «No, tú te quedas», gritó Ricardo, agarrándola de la muñeca. «Esto se puede arreglar. Clara, por favor, tienes que arreglarlo. Paga al banco, devuelve el aval. Te prometo que podemos hablar. Podemos ir a terapia». Me reí en su cara, una risa liberadora. «Oh, no, cariño, ya es tarde. El banco ya ha subastado la deuda. De hecho, la subasta terminó hace 1 hora». Ricardo levantó la vista, con un hilo de esperanza en los ojos. «¿Quién? ¿Quién compró la deuda? ¿Podemos negociar con el nuevo dueño?» Caminé hacia la puerta, la abrí y señalé la salida. El nuevo dueño de la deuda y, por lo tanto, el nuevo dueño legal de esta casa y de lo que queda de tu empresa, soy yo. Compré mi propia deuda a precio de remate usando otra sociedad, así que ahora, técnicamente y legalmente, esta es mi casa. Y tú eres un intruso. Ricardo se quedó mirando la puerta abierta como si fuera un portal a otra dimensión. Una dimensión donde él no era el rey del castillo, sino un plebeyo desterrado, y su cerebro, acostumbrado a salirse siempre con la suya mediante gritos o sobornos, colapsó momentáneamente ante la magnitud de la catástrofe. «No, no puedes hacerme esto», balbució, poniéndose de pie con dificultad, como un boxeador sonado que se niega a caer. ¿Tienes idea de lo que dirá la gente? Soy Ricardo Velázquez, soy un pilar de la comunidad. Si me quitas la empresa, me quitas todo. Yo me crucé de brazos, apoyándome tranquilamente en el marco de la puerta del salón, disfrutando de la vista de su desesperación. «Corrección, Ricardo», dije con tono didáctico. «Nunca fuiste un pilar de nada. Eras un castillo de naipes sostenido por mi dinero y mi paciencia. Y en cuanto a lo que dirá la gente, bueno, creo que les encantará la historia del magnate que lo perdió todo por irse con su secretaria y subestimar a su esposa». Valeria, que había estado revisando su teléfono frenéticamente en un rincón, soltó un grito ahogado que nos sobresaltó a ambos. «Oye, mi tarjeta no pasa», chilló, mirando la pantalla con horror. «Acabo de intentar pedir un Uber para irme de este manicomio y dice fondos insuficientes. Y luego probé con la tarjeta que me diste tú, Richie, y dice tarjeta bloqueada por robo». Ricardo se giró hacia ella con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué? ¿Cómo que bloqueada?». Me aclaré la garganta suavemente para llamar su atención. «Ah, sí, olvidé mencionar ese pequeño detalle», dije con una sonrisa inocente. Como nueva propietaria y administradora única de la empresa, realicé una auditoría rápida de las tarjetas corporativas esta mañana, y al detectar gastos no autorizados en... ¿Maldivas, dijiste? Procedí a reportarlas como robadas y a bloquear cualquier cargo pendiente. Así que me temo, Valeria, querida, que el viaje de vuelta, las cenas de langosta y el champán caro, bueno, se cargarán a la cuenta personal de Ricardo, que, como ya establecimos, está en 0. Valeria miró a Ricardo con una mezcla de asco y pánico puro, esa mirada que tienen las ratas cuando ven que el barco se hunde y no hay botes salvavidas. «Me dijiste que tenías millones», le gritó.
empujándolo en el pecho con sus uñas de manicure perfecta. Me dijiste que me ibas a comprar un apartamento en el centro. Renuncié a mi otro trabajo por ti, imbécil. Ricardo, acorralado entre su esposa vengativa y su amante furiosa, intentó jugar su última carta, la manipulación emocional barata. Ignoró a Valeria y se arrastró hacia mí, intentando agarrar mis manos, pero yo retrocedí un paso para no dejar que me tocara. «Clarita, mi amor», empezó a decir, usando ese diminutivo que sabía que yo odiaba, pero que él pensaba que sonaba cariñoso. «Mira, sé que me he portado mal. Sé que he sido un estúpido. Es la crisis de los 40, ¿vale? Todos los hombres pasan por esto. Es biológico. No significó nada», dijo, señalando a Valeria con desprecio. «Ella no es nada para mí. Solo fue un desliz. Una aventura pasajera. Tú eres la mujer de mi vida. Llevamos 20 años juntos. No puedes tirar todo eso a la basura por un error». Valeria abrió la boca, indignada. «¿Qué? ¿Un desliz? Me prometiste que nos casaríamos en Bali». Yo miré a Ricardo, observando cada regula de su cara sudorosa, cada gesto de falsedad, y me pregunté cómo había podido estar ciega tanto tiempo, cómo había podido amar a un hombre tan patético y vacío. 20 años, repetí lentamente, saboreando las palabras. 20 años en los que yo fui tu cocinera, tu limpiadora, tu contable, tu psicóloga y tu banco personal. ¿Y tú qué fuiste, Ricardo? Fuiste un parásito. Me acerqué a él hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros. Y por cierto, no tiro 20 años a la basura. Estoy reciclando mi vida, deshaciéndome de la basura tóxica. Y la basura eres tú. La cara de Ricardo se transformó. La máscara de marido arrepentido cayó, y apareció el verdadero monstruo, el hombre violento y narcisista que se escondía debajo. «¡Zorra!», gritó, levantando la mano para golpearme, un gesto que había visto muchas veces contenido, pero que ahora se desataba con toda su furia. «¡Me has robado! Esa empresa es mía. Yo la fundé. Tú no eres nadie. Te voy a matar». Pero su mano nunca llegó a mi cara. Se detuvo en el aire, interceptada por una mano mucho más grande y fuerte, una mano enguantada en cuero negro, que le retorció la muñeca con una facilidad dolorosa, obligándolo a doblar las rodillas y gritar de dolor. Ricardo giró la cabeza, sorprendido, y se encontró con la mirada impasible de Santos, el jefe de seguridad de la urbanización, un ex militar de 2 metros de altura, a quien Ricardo solía llamar el portero ese, y al que nunca daba propina en Navidad. «Buenas noches, señora Clara», dijo Santos con voz grave y calmada, sin soltar la muñeca de Ricardo. «¿Se encuentra usted bien?». Yo asentí, alisándome el vestido. «Perfectamente, Santos. Gracias por llegar tan rápido. Parece que tenemos un intruso violento en la propiedad que se niega a irse». Ricardo intentó zafarse, pero Santos apretó más. «Suéltame, animal. Soy el dueño de esta casa. Te pago el sueldo», aulló Ricardo. Santos sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «En realidad, señor Velázquez, mi sueldo lo paga la comunidad de propietarios, y según el registro actualizado que recibimos esta tarde vía fax urgente del banco y del juzgado, la titular exclusiva de esta propiedad es la señora Clara. Usted figura en la lista de acceso denegado, junto con vendedores ambulantes y testigos de Jehová». Valeria, viendo la escena, aprovechó el caos para intentar escabullirse hacia la puerta con su bolso de marca, intentando salvarse sola. «Espera un momento tú», le grité, y ella se congeló con la mano en el pomo. «Ese bolso», dije, señalando el Louis Vuitton que llevaba colgado, «lo compró Ricardo con la tarjeta de la empresa la semana pasada, ¿verdad? Tengo el recibo aquí mismo». Valeria abrazó el bolso con fuerza. «Es un regalo, es mío». Negué la cabeza. «Técnicamente es un activo de la empresa comprado con fondos malversados, así que tienes 2 opciones. O me das el bolso y te vas caminando bajo la lluvia, o llamo a la policía y les explico que él es cómplice de fraude corporativo y robo. Y créeme, con los abogados que tengo ahora, te aseguro que pasarás una temporada a la sombra pensando en tus decisiones de vida».
Valeria miró a Ricardo, que gemía de dolor en el suelo, luego miró el bolso y finalmente me miró a mí con odio puro. «Que te den», escupió, tirando el bolso al suelo con rabia. «Los dos están locos». Abrió la puerta y salió corriendo hacia la oscuridad de la noche, sin mirar atrás, dejando a su gran amor tirado en la alfombra. «Vaya, parece que el amor eterno duró menos que su saldo bancario», comenté con ironía, recogiendo el bolso del suelo y revisando que no tuviera rasguños. «Sandos, por favor, saca la basura». El guardia levantó a Ricardo como si fuera un muñeco de trapo, arrastrándolo hacia la salida, mientras él pataleaba y gritaba obscenidades. «Esto no se va a quedar así, Clara. Te voy a demandar. Voy a hablar con la prensa. Diré que estás loca, que me engañaste». Lo seguí hasta el porche, viendo cómo Santos lo lanzaba sin mucha delicadeza sobre el césped mojado junto a sus maletas. Ricardo se levantó, sucio, despeinado e humillado, bajo la luz de las farolas de la calle. Me miró desde abajo con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. «Clara», susurró, intentando una última vez apelar a mi piedad. «¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, no tengo coche, no tengo casa. ¿Qué quieres que haga?» Me apoyé en la barandilla de mármol de la entrada, sintiéndome más poderosa que nunca. «Bueno, Ricardo», le dije, pensativa, «recuerdo que hace una semana me diste un consejo muy valioso cuando me echaste. Me dijiste que me buscara un trabajo de limpiadora. Creo que es un excelente consejo. He oído que en el centro comercial buscan gente para limpiar los baños del turno de noche. Quizás si te esfuerzas mucho y aprendes a usar la fregona, algún día puedas recuperar tu dignidad». Ricardo abrió la boca para responder, pero en ese momento, un coche de policía giró en la esquina de la calle, con las luces azules parpadeando lentamente, acercándose hacia nuestra casa. Ricardo palideció aún más. ¿Llamaste a la policía?», preguntó con voz temblorosa. «Yo no», respondí mirando el reloj, «pero imagino que el señor Alarcón del banco sí lo hizo. El fraude bancario y la falsificación de balances contables son delitos federales muy serios, cariño, y como administradora única, tuve la obligación legal de entregar todas las pruebas que encontré en tu ordenador a las autoridades esta tarde para protegerme a mí misma, por supuesto». Las luces azules y rojas de la patrulla policial bañaron la fachada de la casa, creando un espectáculo estroboscópico que atrajo la atención de los vecinos, quienes comenzaron a asomarse por las ventanas y a salir a sus porches en pijama, murmurando y señalando. Ricardo, al ver a los oficiales bajar del vehículo con las manos en las armas y rostros serios, intentó recomponerse, alisándose el traje sucio y adoptando esa postura de hombre importante que tantas veces le había servido para intimidar a camareros y empleados, pero esta vez, frente a la ley, y sin su chequera para respaldarlo, parecía simplemente un payaso triste en un disfraz caro y estropeado. «Oficiales, gracias a Dios que han llegado», dijo Ricardo, caminando hacia ellos con una falsa confianza, intentando tomar el control de la narrativa antes de que nadie más hablara. «Esta mujer, mi exmujer, se ha vuelto loca, me ha agredido, ha robado mi casa y ha retenido mis bienes ilegalmente. Exijo que la arresten ahora mismo y que me permitan entrar en mi propiedad». El sargento al mando, un hombre robusto con bigote que no parecía impresionado por los gritos de Ricardo, lo miró de arriba abajo con escepticismo y luego consultó una tablet que llevaba en la mano. «¿Usted es Ricardo Velázquez?», preguntó con voz grave. «Sí, soy yo, el dueño de Industrias Ricardo», respondió él, hinchando el pecho. «Y exijo respeto». El sargento asintió lentamente, pero no le ofreció la mano. «Señor Velázquez, tenemos una orden de arresto en su contra emitida hace 2 horas por el juez de guardia, bajo los cargos de fraude fiscal agravado, falsificación de documentos mercantiles, malversación de fondos corporativos y evasión de capitales». Ricardo se quedó petrificado, con la boca abierta, como si le hubieran hablado en un idioma alienígena. Eso es absurdo», tartamudeó, perdiendo todo el aire de sus pulmones.
Debe ser un error administrativo. Mis abogados. El sargento lo interrumpió sacando las esposas. No hay error, señor. Las pruebas fueron entregadas hoy mismo por la administración concursal de su empresa. Por favor, dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. Ricardo miró hacia la casa, buscándome con la mirada, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera salvarlo de esa pesadilla, pero solo encontró mi silueta en el porche, observándolo con una calma implacable. ¡Clara!, gritó desesperado, mientras el oficial le giraba el brazo bruscamente para esposarlo, el clic metálico sonando mucho más fuerte que cualquier palabra. «Clara, diles que es mentira, diles que yo no sabía nada, diles que fue el contable. Por favor, Clara, no dejes que me lleven». Bajé los escalones lentamente, caminando hacia la patrulla, mis tacones resonando en el asfalto húmedo. Me detuve a 1 metro de él. Los vecinos contenían la respiración. Miré a Ricardo a los ojos, esos ojos que una vez amé y que ahora solo me daban lástima. «Ricardo», dije, suavemente, «durante 20 años te protegí de ti mismo. Corregí tus errores, pagué tus deudas y escondí tu incompetencia. Pero hoy decidí dejarte ser un adulto responsable, y los adultos responsables asumen las consecuencias de sus actos». «Eres una bruja», escupió él, llorando abiertamente ahora, las lágrimas mezclándose con la suciedad de su cara. «Lo planeaste todo. Me tendiste una trampa». Negué con la cabeza, sintiendo una extraña paz interior. «No, Ricardo. Tú construiste la trampa ladrillo a ladrillo con tu codicia y tu arrogancia. Yo simplemente dejé de sostener el techo para que no se te cayera encima. Y ahora se ha derrumbado». El sargento empujó suavemente a Ricardo hacia el asiento trasero del coche patrulla. Él se resistió un momento, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta en su torpeza, perdiendo el último vestigio de dignidad que le quedaba. Cuando la puerta se cerró, aislándolo del mundo exterior, lo vi golpear el cristal, gritando cosas que ya no podía oír, con el rostro desencajado del terror de saber que su vida de lujo había terminado para siempre. El sargento se acercó a mí y se tocó la gorra con respeto. «Lamentamos el alboroto, señora Velázquez». «Oh, perdón, señora...», dudó, mirando mi mano sin anillo. «Montoya», corregí, usando mi apellido de soltera por primera vez en 2 décadas, y sonó como música celestial en mis oídos. «Señora Clara Montoya». Y no se preocupe, oficial, el alboroto era necesario para limpiar el aire. El coche de policía se alejó, llevándose a mi exmarido hacia un futuro de juicios, celdas y bancarrota. Me quedé ahí parada en la entrada de mi casa, la casa que ahora era realmente mía, pagada con mi inteligencia y mi previsión. Los vecinos, al ver que el espectáculo había terminado, comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos, probablemente reescribiendo la historia de los Velázquez de la pareja perfecta a el estafador y la víctima vengadora. Pero no me importaba, que pensaran lo que quisieran. Me giré hacia Santos, el guardia de seguridad que seguía allí, vigilando como un perro fiel. «Santos, toma, por las molestias y por el excelente servicio de sacar la basura. Y por favor, si esa chica, Valeria, vuelve a aparecer por aquí buscando sus zapatos o su dignidad, dile que todo lo que dejó ha sido donado a la caridad». Santos sonrió, guardándose el billete. «Será un placer, señora Montoya. Buenas noches». Entré en la casa y cerré la puerta, dejando fuera la noche fría y el caos. El silencio me recibió de nuevo, pero esta vez no era un silencio vacío y opresivo, era un silencio limpio, un silencio de libertad. Caminé hacia la cocina, donde la cena que había preparado horas antes seguía sobre la mesa, fría y olvidada. La miré un momento y luego, con un movimiento decidido, cogí los platos y tiré la comida a la basura. Se acabaron las cremas de verduras y las dietas estrictas de Ricardo, dije en voz alta,
y mi voz resonó con fuerza en las paredes. Fui a la nevera, saqué una botella de vino blanco que Ricardo guardaba para ocasiones especiales y que nunca me dejaba tocar, y me serví una copa llena hasta el borde. Me quité los tacones, dejándolos tirados en medio del pasillo sin importarme el desorden, y subí a las escaleras descalza, sintiendo la textura de la alfombra bajo mis pies. Entré en el dormitorio principal, ese lugar que había sido testigo de tantas noches de soledad acompañada, y miré la enorme cama. Empecé a quitar las sábanas de seda gris que a él le gustaban, arrancándolas con fuerza, desnudando el matraz, borrando su rastro, su olor, su presencia. Mañana compraría sábanas nuevas, de lino blanco, y flores frescas, y quizás pintaría las paredes de otro color, pero por ahora tenía una última llamada que hacer. Me senté en el borde de la cama deshecha, con mi copa de vino en la mano, y marqué el número de mi hija que estudiaba en la universidad en otro estado y a quien Ricardo siempre había ignorado por no ser lo suficientemente brillante. El teléfono dio tono 2 veces antes de que mi hija contestara. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía con voz preocupada, probablemente alertada por el sexto sentido que tienen los hijos cuando el mundo de sus padres se tambalea, o quizás porque había visto las noticias locales en Internet sobre el escándalo financiero de su padre. «Estoy mejor que nunca, cariño», respondí, y por primera vez en años no estaba mintiendo para protegerla. «Tu padre se ha ido. Bueno, en realidad se lo han llevado, y creo que va a estar fuera mucho tiempo». Escuché un suspiro al otro lado, un suspiro de alivio que me rompió el corazón un poco más al darme cuenta de que ella también había vivido bajo la sombra de la tiranía de Ricardo, sabiendo que él la consideraba una decepción por estudiar Bellas Artes en lugar de economía. «¿Te dejó algo? ¿Tienes dinero?», preguntó ella, práctica y asustada. Me reí suavemente, tomando un sorbo de vino. «Sofía, mi amor, no te preocupes por el dinero. Papá pensaba que él era el proveedor, pero la realidad es que, bueno, digamos que la beca anónima que recibiste para la universidad no vino de ninguna fundación, vino de mis ahorros, y la casa, la empresa y todo lo que queda ahora está bajo mi control». Hubo un silencio atónito. «Mamá, ¿eres rica?», susurró. «Soy libre, Sofía, soy libre. Y tú también». Hablamos durante 1 hora, planeando su visita para el verano, hablando de redecorar su habitación, riéndonos de cosas que antes callábamos para no molestar al jefe de la casa. Cuando colgué, sentí que me quitaba una armadura oxidada que había llevado puesta durante 2 décadas. Pasaron 6 meses desde aquella noche. El juicio de Ricardo fue rápido y brutal. Sin mis libros de contabilidad arreglados para esconder sus desastres, la fiscalía lo destrozó. Le cayeron 5 años por fraude y evasión, y lo último que supe de él fue a través de una carta patética que me envió desde la prisión estatal, escrita en papel barato, pidiéndome que le depositara dinero en la cuenta de la comisaría para que pudiera comprar cigarrillos y jabón decente. No le contesté. En su lugar, tomé esa carta y la usé para encender la chimenea en la primera noche de invierno, viendo cómo sus palabras de súplica se convertían en ceniza gris, igual que se había convertido nuestro matrimonio. En cuanto a Valeria, la amante definitiva, desapareció del mapa en cuanto se dio cuenta de que no había dinero que sacar. Escuché rumores de que estaba buscando otra víctima en los clubes de golf de la ciudad vecina, pero ya no era mi problema. Yo me centré en lo mío. Renombré la empresa, despedí a los aduladores que habían permitido la corrupción de Ricardo y contraté a un equipo nuevo, mayoritariamente mujeres. Mujeres capaces y brillantes que habían sido ignoradas por el sistema. Gestión Montoya se convirtió en un referente de transparencia y éxito en menos de 1 año, demostrando al mundo que la esposa inútil sabía dirigir un imperio mejor que el supuesto genio financiero.
Una tarde de domingo, estaba en el jardín, podando las rosas que Ricardo siempre decía que había que arrancar para poner una estatua moderna y horrible. Ahora el jardín estaba lleno de vida, de color, de caos hermoso. Santos, el guardia de seguridad, pasó por la acera haciendo su ronda y me saludó con la mano. «Señora Montoya, el jardín se ve espectacular», gritó con una sonrisa genuina. «Gracias, Santos», respondí, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano, manchada de tierra fértil. Me detuve un momento y miré mis manos. Estaban sucias, sí, pero no era la suciedad de fregar los platos de un hombre ingrato. Era la tierra de mi propio jardín, de mi propia vida. Recordé la frase final de Ricardo: «Tú solo sirves para limpiar». Sonreí mirando al sol que se ponía sobre mi casa, mi empresa y mi futuro. Tenía razón, en cierto modo. Servía para limpiar. Había limpiado mi vida de mentiras, de deudas y de un marido tóxico. Y ahora, con el lienzo en blanco, estaba lista para pintar mi propia obra maestra. Entré en la casa, dejé las herramientas en el porche y me serví una taza de té, sentándome en el sillón que antes era de él y que ahora estaba tapizado de terciopelo azul. Miré a la cámara imaginaria de mi vida y pensé en todas las mujeres que, como yo, son subestimadas, llamadas inútiles o mantenidas por hombres que no ven que somos nosotras las que sostenemos el mundo. Ricardo aprendió la lección por las malas. Nunca subestimes a la persona que conoce tus secretos, tus cuentas y tus debilidades, porque la esposa inútil puede ser la arquitecta de tu destrucción y la dueña de tu destino. ¿Y yo? Yo solo estaba empezando.